Bueno, vamos a empezar hoy esta segunda sección de El Gustavo, que empezó el domingo pasado. Recuerden que hace una semana leímos la columna de si Petro encabeza la lista. Obviamente estamos hablando de una posible constituyente y hoy vamos a hablar sobre algo que tiene comentando a mucha gente, y es qué pasaría si la derecha regresara al poder en 2026. Entonces vamos a esperar a que llegue un poco de gente. Voy alistando aquí la columna. ¿De dónde me están hablando? Para registrar aquí audiencia. Hola Lipis, hola Diego Beltrán en Cali, a Lucy Benítez en Barranquilla, gracias por volver. Los vi por ahí el domingo pasado. A Javier Caicedo, a Pedro Antonio Salón en Argentina, qué bueno. José Gaitán en Bogotá. Torres Gloria dice que si la derecha volviera sería lo peor. Lipis, mi ídolo, gracias. Buenas noches, bueno, se me fue Pedro Gómez, Gustavo Adolfo en Armenia, John Alexander Domínguez, Fernando Alfaro, Wilson Duque en Bogotá, Fidel Perilla, Mary Bustamante, Ferro, hola Ferro. Bueno, pues muy bueno. Marcos Sinisterra desde Cali, Cali la Valiente. Rubiela Vargas, buenas noches desde Cali. Buena audiencia hoy en Cali. Gustavo Jiménez. ¿Qué pasó, señor Bolívar? Lo queríamos ver presidente. Desde Cúcuta, Pedro Gómez. Unidos para alcanzar el Congreso. Desde Florida Blanca, ya tenemos gente ahí. Fernando Prato en Santa Marta. David, un saludo. Fernando Pérez. Francisco Nisnos. Qué bueno, Francisco Javier. Natalia Pacha desde Las Vegas. En Toledo está José Moreno Salcedo. Farid Cepeda. Bueno, Farid, eso sí que hoy en veremos. Hola, buenas noches, Andrés Mauricio, Pipelón. Hola, Gustavo. Bueno, ahí tenemos gente. A José Chávez otra vez, desde Barranquilla. A Pedro Gómez en Zipaquirá. A Javier Caicedo, la capital de la resistencia. A Cali, por supuesto. Hola, buenas noches desde Cali, señor Andrés desde Brasil. Uy, muchas se me llenó. Juliana Vargas, buenas noches. Gustavo Jiménez, Raúl Vázquez. Lucila Rincón desde Bucaramanga, Liliana Cuchimba en Florencia, Ruby Rodríguez, Jackie Rada desde Samaria, bueno, desde Funza, atentos desde el Huila. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Nuevamente muy contento de estar acá en el Gustavo. Habíamos hablado la semana pasada de otra columna y les explicaba que este programa pues antes se llamaba Los Gustavos y ahora se llama solo El Gustavo porque ya no está el presidente Petro. Es un programa que hicimos por allá en 2021, después de la pandemia, en pleno confinamiento. Y les cuento que el libro con esas columnas que escribimos en esa época, que se están hoy reflejando en todo lo que está haciendo el presidente Petro, pues se publicó en alguna ocasión por Oveja Negra y está por ahí. Voy a ver si lo reedito, porque vale la pena para la escuela de formación tener el lujo de tener más de 50 columnas del presidente Petro en diferentes temas, ¿no? En transición energética, ahí fue cuando convocó el pacto histórico, en salud, en educación, en todos los temas opinó el presidente Petro. Saludos Johanna desde Ottawa, José Gaitán, Marisol, Mari Victoria. Bueno, no entiendo lo que dice Mari Victoria. Bueno, aquí sigo. Entonces, bueno, les comentaba que la columna de hoy se llama Si la derecha vuelve en 2026. Yo la voy a ir, gracias Carlos Armando Reyes, gracias. Lícale también, María Ramírez, bueno, me cansaría de saludarlos a todos, ya quisiera, pero bueno. Vamos a entrar en materia. Esta es una columna muy importante porque refleja no solamente lo que pasaría si la derecha regresara al poder, sino todo lo que se perdería Colombia en temas a nivel social
y a nivel económico. Y esta columna trata con datos sobre ese tema. La voy a empezar a leer y la voy comentando, si me permite. Entonces, dice lo siguiente. Yo la leo acá. Colombia es hoy, según varios rankings, Colombia es hoy, según varios rankings, uno de los 3 países más desiguales del planeta. Esta semana apareció en el primer lugar en la página ourworldindata.org.economic inequality, y en esa página aparecimos como el país más desigual de la Tierra. Yo tengo por acá el tweet donde registro los otros, ya los leo ahora, los otros países que aparecieron en ese ranking por debajo de Colombia, siendo Colombia pues el más desigual, lamentablemente. Eso es un tema muy grave, no es solamente una estadística. Ser una sociedad desigual significa que primero hemos sido gobernados pésimamente, todos los gobiernos anteriores, por personas que se dedicaron a hacer que el capital de las élites creciera y que esos impuestos que se iban ahorrando en reformas tributarias tras reformas tributarias dejaran de llegar a la inversión social. Mire como dice esta página, el ranking como lo muestra. Colombia en primer lugar con 0,54 del Gini. Eso es el índice que mide la desigualdad en el mundo. Quiere decir, más o menos, para que entiendan un poco cómo se maneja ese índice, que el 0,54, sí, que más o menos que el 46% de las personas tienen el 100% de todos los ingresos de Colombia. Bueno, sigue Brasil en segundo lugar, Zambia en tercero, Zimbabue, Panamá, Mozambique, Honduras, Guatemala, Ecuador, Congo, Turquía, Paraguay, México, Chile, Uganda, Argentina, todos por debajo de 0,50 obviamente. Y Colombia en este ranking es el primer país más desigual del planeta. Entonces sigo leyendo. Ya en junio había aparecido tercero, después de Namibia y Sudáfrica, en un ranking elaborado por la ONU. Ese ranking apareció el 26 de junio. Pero yo digo aquí que tomemos cualquiera como referencia. Lo sustancial es que somos una de las sociedades donde la brecha de desigualdad es más enorme entre 202 naciones. Esa desigualdad que mide el índice Gini fue lo que recibimos en 2022. La recibimos en 0,55, realmente la hemos bajado una décima apenas. Y que por la férrea oposición del Congreso para tramitar las reformas laborales, las reformas sociales, por la lentitud y politización de la Corte Constitucional, allá está la reforma pensional, por ejemplo, hace más de 7 meses, 6 meses, o por las demandas contra las reformas sociales, no hemos podido revertir significativamente esa cifra. Es decir, somos la sociedad más desigual del planeta, o una de las más desiguales del planeta, y no hemos podido avanzar en acortar esas brechas de desigualdad por esas 3 causas que enumero yo acá. Un Congreso en contra, totalmente deshumanizado, porque no le interesan las reformas sociales sino obstaculizar al presidente Petro. Una Corte Constitucional totalmente politizada también, que hace que su mismo presidente le ponga todos los palos a las ruedas a una reforma tan importante como la reforma pensional, que sacaría de la pobreza a millones y a millones, por menos de la pobreza extrema, a millones de viejitos, a más de 3 millones. Y también porque la derecha, con las demandas que ha venido interponiendo, pues no le permite a la gente que disfrutar de esas reformas sociales que el gobierno del cambio le ha ofrecido. Entonces ahí vamos. Entonces dice, un país con una desigualdad tan aberrante jamás, nunca puede aspirar a vivir en paz. Pero esto es algo que al parecer no les preocupa a las élites políticas y empresariales, a juzgar por el desprecio con el que miran cada proceso de paz que se emprende en Colombia. De hecho, muchas de esas élites financiaron la campaña del no a la paz en 2016, donando gruesas sumas de dinero al Centro Democrático, partido líder y posterior ganador de esa campaña. Entonces yo acá lo que estoy diciendo, a las élites no les importa que esa aberrante desigualdad sea la causa estructural
de nuestra violencia porque ellos no viven la violencia, ellos no la sufren. Y acá lo dice, esta falta de empatía tiene un origen. Vivimos en un país donde la violencia poco se siente en las ciudades donde tienen sede esas empresas y donde viven esos empresarios, sin contar los que viven fuera de Colombia. Y los que viven en ciudades de Colombia andan con esquemas de seguridad y en carros blindados, muchas veces suministrados por el propio Estado. Por eso a estas élites poco les importa lo que sucede en los territorios olvidados donde se vive la violencia real. ¿Qué les importa la motobomba en Toribío? ¿O la masacre en Tibú? ¿O el asesinato de líderes sociales en los Montes de María? ¿O el cilindro bomba en Caloto? ¿Qué les importa? Nunca van por allá, nunca lo sienten. Por eso no les importa acabar con la desigualdad y por eso se atraviesan a cada proyecto del gobierno del cambio tendiente a superar esa injusticia social. Aquí ya hay dos conclusiones importantes. Una, que no les importa la desigualdad social, así esta sea la causa estructural de la violencia. Y dos, que no les importa la paz porque muy difícilmente son tocados por la violencia. Sin embargo, contra viento y marea, a pesar del golpe blando que inició el mismo día en que se posesionó Gustavo Petro, hemos avanzado. Hay casi 2 millones de pobres menos, hay más de 1,5 millones de viejitos que viven en pobreza extrema, con 3 platos de comida en sus mesas, hay 46,000 madres comunitarias que tendrán una pensión, hay casi 100,000 soldados de la patria, todos pobres, todos pueblo, que multiplicaron 8 veces su ingreso al pasar de 200,000 pesos en anteriores gobiernos a 1,6 millones en enero del próximo año. Dentro de 2 meses, los soldados de la patria van a devengar un salario mínimo. Esto es un logro impresionante, importantísimo. Y también hay miles de familias campesinas, miles, que se han vuelto propietarias de la tierra. Y todos estos logros, justamente, los que desaparecerán si permitimos el regreso de la derecha. Lo primero que desaparecerá es el bono pensional. No hace falta decir mucho. Paloma Valencia, una de las aspirantes a la presidencia, ha demandado 2 veces la reforma pensional que debió haber entrado en vigencia en julio de este año. Haciendo un gran esfuerzo fiscal y para no jugar con la comida de los más pobres, el presidente Petro ordenó empezar a pagar el bono de 230,000 pesos este mes, en octubre, a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75. Pero la reforma contempla esos pagos a mujeres mayores de 60 y a hombres mayores de 65. Obviamente no se puede pagarle a todos sin la reforma pensional, aunque muchos dicen, esto ya es comentario de esa columna, aunque muchos dicen que sí se puede pagar, y dicen, ¿sí ve que sí se podía pagar sin la reforma pensional? No, señores, aquí le estamos quitando plata a vivienda, aquí le estamos quitando plata a caminos vecinales, aquí le estamos quitando plata a un poco de cosas para poder hacer esos pagos. Porque el que sí financia esos pagos a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65, decís ven A, B y C, es decir, 3,100,000 viejos, es la reforma pensional. ¿Por qué? Porque esa reforma le quita un porcentaje a las grandes pensiones. Le quita el 1,5% a las pensiones de más de 7 millones de pesos, el 2% a las de más de tanto, el 3% a las de más de 20 salarios mínimos. Y con esa caja que va recaudando esas pensiones altas se va creando ese pilar solidario que es el que va a pagar esas pensiones. Y por eso les ha dolido tanto aprobarnos esa reforma pensional. Ahí está embolatada con varias demandas. El presidente de la Corte ha hecho todo lo posible para que no se debata la legalidad de esa reforma ahí dentro de la Corte Constitucional. Bueno. Lo segundo que con toda seguridad desaparecerá, estoy hablando acá de lo que va a pasar en 2026 si regresa a la derecha. Lo segundo que con toda seguridad desaparecerá es el 1,000,000 de hectáreas de tierra fértil que el gobierno está entregando a los campesinos más pobres de Colombia. En este momento va un poco más de 700,000 hectáreas, pero sabemos que va a llegar al 1,000,000 de hectáreas. Ya se sabe cómo les va a los campesinos en gobiernos de derecha. En el pasado fueron expropiados a sangre y fuego 6 millones de hectáreas bajo la complicidad del Estado.
que patrocinó a los grupos paramilitares que cometieron la mayoría de masacres y desplazamientos, y esto ya hay varias sentencias que condenan al Estado por esta complicidad en esas masacres que tenían como objetivo no luchar contra la guerrilla. Ese fue el cuento que nos metieron, que es que somos las autodefensas. Y he investigado en donde he podido, archivos, libros, cuántos enfrentamientos tuvieron las autodefensas famosas con la guerrilla, y casi no hay. Si hay 4 es mucho, porque ellos se instalaron en sitios donde no había guerrilla y donde si había guerrilla se desplazaba la guerrilla para otro lado, pero nunca tenían enfrentamiento porque el objetivo del narcoparamilitarismo era traficar drogas y robarse las tierras. Esto está clarísimo, probado en varias sentencias que incluso al Estado colombiano le ha tocado resarcir y pedir perdón. O sea, era pura paja que las autodefensas se instituyeron para acabar con la guerrilla. ¿Y por qué no la acabaron? La guerrilla ahí siguió los narcotraficantes compraron ejércitos a Carlos Castaño para hacerse pasar por parapolíticos, por paramilitares, y poder negociar estatus político con el gobierno. Pues sencillamente limpiaron sus nombres como narcotraficantes, se metieron en realito y obtuvieron penas de entre 5 y 8 años. Esa es la realidad de esa negociación. Eso no se hizo con grupos que estaban combatiendo la guerrilla, sino con paramilitares y con narcotraficantes que compraron hombres a esos paramilitares. Le decían: venga, Carlos Castaño, 500 hombres, 1000 hombres, yo me entrego, negocio, entro a Justicia y Paz, que se llamaba el proceso en ese momento, y me hago una pena bajita, que fue lo que hicieron la mayoría. Y ahí están, ya han salido casi todos de la cárcel. Bueno, entonces, lo segundo que con toda seguridad desaparecerá es el 1.000.000 de hectáreas de tierra fértil que el gobierno está entregando a los campesinos más pobres de Colombia. Ya se sabe cómo les va a los campesinos en gobiernos de derecha. En el pasado fueron expropiados a sangre y fuego de 6 millones de hectáreas bajo la complicidad del Estado, que patrocinó a los grupos paramilitares que cometieron la mayoría de las masacres y desplazamientos. Pues en un gobierno de alguien que ha prometido llegar a destripar a la izquierda, es muy fácil suponer que vendrá un empoderamiento del paramilitarismo, yo diría un reempoderamiento del paramilitarismo, y una desprotección a nuestros campesinos que desembocará necesariamente en que esas tierras volverán a manos de los paramilitares y a los clanes políticos, oigan esto, regionales, clanes políticos regionales, yo les pongo entre paréntesis tenentes de buena fe, que a la final terminan siendo los beneficiarios. Porque recordarán ustedes que la mayoría de estas tierras terminaron en manos de familias y clanes políticos de las regiones, que después, cuando llegó la ley de restitución de tierras, simplemente se hicieron pasar como tenentes de buena fe. Yo la compré de buena fe a un tercero, yo no sabía que había sido expropiada a los campesinos, yo no sabía que se había obtenido por la vía de una masacre y un desplazamiento, entonces yo soy tenente de buena fe. Eso va a volver a pasar. Es sencillísimo, yo lo expliqué también en otro en vivo, y es que llegan las camionetas 4x4, muchas veces del Estado, entran a una finca de estas que les ha entregado Petro, matan al líder, matan a 2 o a 3 y les preguntan a los demás si se quieren quedar o se quieren ir. Obviamente la gente, por instinto de conservación, se va, se desplazan, y las tierras van a volver a manos del paramilitarismo y de las familias políticas que los patrocinan, porque ese es el negocio que tienen ahí montado. Bueno. Otra cosa que disminuirá con la llegada de la derecha es el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, ojo que ya llevamos 2 cosas. Desaparecerá la reforma pensional, no tengo ninguna duda que si ellos mismos la han demandado, que si sus magistrados en la Corte se han interpuesto de todas las maneras a declararla exequible, pues ellos mismos van a contrarreformar y acabar con la reforma pensional y la van a tumbar. Lo segundo, las tierras que se han entregado, chaolín, se las van a volver a robar. Y lo tercero, disminuirá el poder adquisitivo de los trabajadores,
que en este gobierno han visto elevar sus salarios en un 37,5% y que con el alza que se decretará en diciembre, dentro de un mes, puede llegar al 45%. Están calculando que sea un alza del 8%, del 8,5%, del 9%. De repente el presidente da una sorpresa y se despide con un 10%. No sabemos, pero son posibilidades. Y eso haría que el salario de los trabajadores en un solo gobierno haya subido cerca del 50%. Es decir, la mitad de lo que ganan los trabajadores históricamente durante 20, 30 gobiernos lo ha elevado Gustavo Petro en un solo gobierno. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente, no, pues hoy miraba, hay gente publicando lo que decían hace unos años cuando se empezaba a elevar el salario mínimo. Se va a acabar el empleo, van a tener que lanzar millones de trabajadores a las calles, Petro está loco, etc. ¿Y cuál es el resultado? Lo voy a leer acá. El resultado es que hoy tenemos el desempleo más bajo de los últimos 25 años. A pesar de esas alzas, que han sido de 4 o 5 puntos por encima de la inflación anualmente, hoy tenemos un desempleo muy bajito. ¿Por qué? Eso es sencillísimo, es una ecuación que yo le he venido diciendo hace mucho tiempo. A mayor poder adquisitivo de la gente, o sea, más plata en los bolsillos, significa más consumo. A mayor consumo, pues mayor producción. La gente tiene que producir lo que la gente está consumiendo. Y a mayor producción, más mano de obra utilizada. Eso, cualquier economista sensato lo sabe, incluso un estudiante de economía lo sabe, pero menos los economistas de la derecha. No, para ellos subirles 10,000 o 20,000 pesos a un salario a un trabajador es un pecado, es un error, es una locura, porque por eso es que existe la desigualdad en Colombia, porque quieren tener más, mucho más, y que el de abajo tenga menos, cada vez menos. Y lo que pasa es que cuando uno está cortando brechas de desigualdad, lo que tiene es que empezar a elevar salarios, a hacer inversión social, a subsidiar a la gente que no puede trabajar, como a los viejos. Los viejos ya de 75, 80 años, ¿quién les da trabajo? Y tienen hambre. Y trabajaron toda la vida por este país y nunca pudieron cotizar. Entonces, todas esas cosas, todas esas acciones que está emprendiendo este gobierno para cortar esas brechas de desigualdad van a desaparecer con la llegada posible de la derecha, que yo hoy les voy a decir por qué no va a llegar. Bueno, esto ha traído más bienestar a las familias más pobres, el alza del salario mínimo, y aunque no lo reconozcan los gurús de la economía de derecha, más empleo por una simple y lógica ecuación, les acabo de decir, a mayor ingreso real de la masa, más consumo, a mayor consumo, mayor producción, a mayor producción, mayor mano de obra empleada. Por eso el desempleo descendió a su más bajo nivel en 25 años. Hoy se sitúa en 8,2%, cuando lo recibimos en casi 11 puntos. Pues la derecha, que se asusta cada diciembre cuando Petro le sube el salario a los trabajadores varios puntos por encima de la inflación, volverá con su tacañería de siempre a regatear 5 o 10,000 pesitos de más en el salario mínimo de quien contribuye a generar su propia riqueza. Y aunque lo nieguen, porque son negacionistas de toda causa progresista, el haber puesto más plata en el bolsillo de millones de trabajadores ha traído como consecuencia un incremento significativo del consumo. Este año se baten récords de ventas de motocicletas. 1 millón se van a terminar vendiendo. Y el comercio reporta incremento en las ventas del 17% en julio. Las ventas de autos volverán a niveles prepandémicos. Y la Cámara de Comercio reporta nivel récord de nuevas empresas. Se han creado, ese dato lo saqué esta mañana, 900,000 nuevas empresas en 3 años. 900, casi 1 millón de empresas nuevas. Pero la noticia es, hace poco salió el presidente de FENALCO a decir que se han quebrado 900 no sé cuántas empresas por el alza del salario mínimo. Pero no dice que se han creado 900,000, es decir, 1,000 veces más esa cifra. Esto, desde luego, ha contribuido al enorme, 900,000 empresas en los últimos 3 años. Esto, desde luego, ha contribuido al enorme crecimiento de la industria y del sector del comercio este año. Las cifras hablan por sí solas. Dato mata el relato. La Bolsa de Colombia llegó al récord de 2,000 puntos. Bueno, muchos no entenderán eso, pero
llegó a récord que nunca había estado. Lo que significa, esto y lo entiende todo el mundo, un crecimiento de más del 40%. Y lo pongo en un ejemplo, una de las mayores, de mayor crecimiento en el mundo, la Colcap, la Bolsa de Valores de Colombia, es una de las que más beneficios da en el mundo. Y les pongo un ejemplo, es decir, un inversionista con un capital en acciones de 1.000 millones, en enero, hoy tendría en su cuenta 1.400 millones, el 40%. Eso no solo no convirtió, todo esto no solo no convirtió a nuestros ricos en pobres, quebrados y expropiados, como lo vaticinaban en campaña, sino que los ha enriquecido exponencialmente más que en cualquier gobierno de derecha. La riqueza de los grupos económicos ha crecido exponencialmente durante el gobierno Petro. No se expropió a nadie, se les brindaron las condiciones para que crecieran, no se persiguió a ningún empresario. Están creciendo más que en otros gobiernos por, entre otras cosas, no le voy a echar la culpa solo a eso, el alza de casi 37.5% de los salarios a millones de trabajadores. Eso ha traído consigo un aumento del consumo, de la producción, etc. También hay que mirar ahí otros elementos que han ayudado a que ese consumo crezca, como por ejemplo las remesas desde el exterior, que este año van a más o menos a llegar a 12.000 millones de dólares. Pero bueno, sigamos hablando. Para la muestra, varios botones. El grupo Argos reporta ganancias del 47% para sus accionistas en 2025. ¿Cómo les parece? ¿Qué sector de la economía en el mundo genera 45% de ganancias? No hay. Ese porcentaje solo se gana en Colombia. 47% de ganancias en 2025 Grupo Argos. El Grupo Nutresa hasta junio había vendido 10.5 billones de pesos. El Grupo Éxito registró en el primer semestre las mayores utilidades en 10 años, el Éxito. Y las pequeñas y medianas empresas, este es un dato de Super Sociedades de ayer, reportaron ingresos en 2024 por 99.5 billones de pesos. Casi 100 billones vendieron las pequeñas y medianas empresas y pequeñas empresas. Una cifra igual, 99.5 billones, una cifra igual a la que ganará el sector financiero este año, porque ya en junio reportaron utilidades por 57 billones de pesos. El sector financiero en junio, en el corte semestral, reportó utilidades de 57 billones, muy fácil deducir que van a pasar de 100 billones las utilidades del sector bancario en un gobierno comunista. ¿Cómo la ven? Comunista entre comillas. Agreguémosle a este hermoso panorama, porque realmente es hermoso haberles callado la boca, haberles quitado el discurso del bendito castrochavismo. Agreguémosle a este hermoso panorama que tiene desconcertados a los candidatos de derecha por cuanto no tienen por dónde volver a posicionar la narrativa del castrochavismo, que las exportaciones crecieron en un 11,1%. Estamos exportando 11,1%, más que el año pasado. Y que las exportaciones agropecuarias crecieron 29% en septiembre. 29%. Entre esas, el cacao, que acaban de venderle 10.000 toneladas de cacao a China, el café volando por el mundo, etc. El aguacate, que fue el producto que en 2018 usamos como símbolo de la campaña y de la que se burlaron enormemente todos los duquistas de la época, pues volando por todo el mundo. Agreguemos este hermoso panorama que tienen desconcertados los candidatos, que las exportaciones crecieron en 11,1%, las exportaciones agropecuarias 29% en septiembre. Y súmenle a esto que Avianca volvió a poner en negro sus cifras después de 10 años, o sea, utilidades, con un aumento del 32% en el flujo interno de pasajeros. Imaginen un país quebrado, castrochavista, vuelto nada, y ha crecido el flujo de pasajeros 32%. En el flujo interno de pasajeros, que el turismo pasó de 4 millones de visitantes no residentes antes de 2022 a casi 8 millones en este gobierno. Hemos casi duplicado la cifra de turistas.
y que el crecimiento proyectado para este año es del 2,6%, el crecimiento del país, 4 puntos por encima del crecimiento promedio de Latinoamérica. Dice acá, y la inflación controlada y el dólar sobre 3.700 pesos. Jaque mate. Como lo ven, es mucho lo que se puede perder con el regreso de la derecha, especialmente en el pago de la deuda social y el recorte de brechas de desigualdad. Es el millón de cupos gratis en las universidades, la exitosa transición energética que se está llevando a cabo. No es solo el cierre de la frontera con Venezuela afectando el revitalizado comercio de Cúcuta y sus alrededores lo que se pierde, es mucho más. Es la desactivación de un nuevo estallido social atacando las causas estructurales de la pobreza. Porque no vinimos a acabar con el capitalismo, señores. Esta frase tienen que difundirla. No vinimos a acabar con el capitalismo, vinimos a humanizarlo. Y Colombia lo sabe. Somos capitalistas, obviamente. Por eso Petro pone los ferragamos y por eso tenemos propiedades y por eso invertimos. Ese cuento de que el de izquierda tiene que andar en alpargatas y tiene que ser pobre y arrastrado es pura paja. Con un gobierno como el de Gustavo Petro, mucha gente está comprando su carro, está comprando su casita, va a estar prosperando y ojalá algún día lleguen a ser ricos. Chévere. Es mucho más. Es la desactivación de un nuevo estallido social atacando las causas estructurales de la pobreza, porque no vinimos a acabar con el capitalismo, apréndanse esa frase, vinimos a humanizar el capitalismo y Colombia lo sabe. Los empresarios también lo saben, están recibiendo billete, utilidades como nunca, pero no lo reconocen, no les conviene porque sus amigos pierden las elecciones. ¿Quiénes son los amigos de los empresarios? Pues ahí están, cada vez que íbamos a esos eventos, cuando yo estaba de candidato, a la Andi, a Cotelco, bueno, a todos los grandes eventos y convenciones, esos son los amigos de los empresarios, esos empresarios son los amigos de estos políticos de la derecha, porque les bajaban impuestos, por eso. Entonces hacían reformas tributarias, eran los buenos amigos son los que me bajan los impuestos. Y el mal amigo es el que nos sube los impuestos para invertir, para entregar todo ese poco de tierra, para entregar todos esos cupos, ese millón de cupos gratuitos, para entregar esas más de 1.500 ambulancias, para entregar todo ese poco de universidades que se están haciendo en las zonas rurales. Para eso es que se suben los impuestos. Pero entonces somos malos amigos de los empresarios porque les decimos, oigan, hagan un esfuercito, paguen otro poquito más, hermano. Que hay mucha gente jodida, hay gente que no está comiendo, hay gente que no come una vez al día, o sea, mucho, y hay gente que no come sino 2 o 3 veces a la semana. Eso es una realidad, pero se les dice y chillan, a pesar de que tienen fortuna. Yo los conozco, son amigos míos. Hay gente que tiene apartamentos y casas que nunca visita, por ahí. Entre ellos yo, y compramos cosas porque nos sobra la plata a veces cuando estábamos bollantes o cuando están bollantes, y entonces compraba una cosa, un apartamento, una casa, una finca, un carro en otro lado, y en Santa Marta, y en Girardot, y en Miami, en todas partes. Pero cuidado, le dicen, oiga, pague un poquito más de impuestos. No, eso sí, ahí sí hay que acabar con ese gobierno, ojalá vuelva a la derecha, porque es claro, ellos sí nos consienten, nos bajan los impuestos, nos aprueban las reformas tributarias chéveres, las que nos dan gabelas tributarias. Eso es. Entonces estoy diciendo, los empresarios saben que hay capitalismo y que les da utilidades, pero no lo reconocen porque no les conviene, porque sus amigos pierden las elecciones. Los hechos desmienten con datos a quienes consiguen votos asustando a la gente, a los que siembran mentiras para desalentar a los electores indecisos, a quienes arman incendios para después vender extintores. Ese es el negocio en época electoral. Colombia se está hundiendo, dice el candidato que le pone voladores a los gatos. Pero pónganle cuidado, a mí me olvidó poner esto en la columna, ya lo escribiré en algún momento. Ese señor acaba de vender un edificio en miles de millones de pesos.
construyó un edificio en Bogotá, Abelardo de la Espriella, cuya ganancia es de miles de millones de pesos. ¿En qué país comunista, señor, que se está incendiando, que está destruido, usted invierte miles de millones de pesos en un edificio? Ah, mentirosos, mentirosos. Cuando uno ve que un país está hundiéndose, cuando uno ve que un país está quebrado, cuando uno ve que un país está en zozobra económica, yo saco mi plata y me la llevo y la invierto en otro lado. Pero la invirtió allá, oiga, y vendió esos apartamentos o oficinas, no sé, voy a averiguar bien. Él mismo lo ha promocionado. Los vendió en semanas. Porque la gente tiene plata, porque están vendiendo, están teniendo utilidades. Yo me acuerdo que antes hacían un concierto y era difícil llenarlo. Hay artistas que han tenido que hacer 4 y 5 conciertos seguidos en el mismo estadio porque hay mucha gente que tiene ya plata para divertirse, que antes apenas le alcanzaba para la ropa, para la comida, para el arriendo. No, ahora les sobra un poquito para ir a un concierto chévere, para ir a cine. ¿Cuál país quebrado? ¿Cuál es el país que tienen que recuperar? Es lo que le pregunto con todas estas cifras. ¿Y en qué país, señor Abelardo, construye uno un edificio que vale miles de millones si sabe que ese país se está quebrando y que la gente está jodida y que hay que rescatar a Colombia? ¿De quién? ¿Rescatarle de quién? Bueno, aquí ya termino con esto. El pueblo no es tonto. Esos 2,7 millones de votos del 26 de octubre y ese 44% de popularidad del presidente Petro, que acaba de anunciar cifras y conceptos en la primera encuesta bien hecha, la encuesta que trae todos el cumplimiento de la ley, que le obliga a ir a municipios pequeños, medianos y grandes, no solamente los grandes, que las obliga a ser presenciales y no por teléfono. Pues en esa encuesta dicen que Petro tiene el 44%. Entonces aquí estoy diciendo eso. El pueblo no es tonto. Esos 2,7 millones de votos del 26 de octubre y ese 44% de popularidad del presidente Petro en su último año dicen muchas cosas. Mandan mensajes. Esas cifras mandan unos mensajes que afortunadamente la derecha no ha sabido. Yo le voy a agregar acá que no lo escribí. No ha sabido, no ha querido y no ha podido entender. El más importante de todos estos mensajes es que estamos a 7 puntos de ganar la presidencia en primera vuelta. ¿Cómo les parece? Se gana con 51%, el presidente Petro tiene 44%. Ese 44% no va a querer que regresemos a 2022. No va a querer que lleguemos a ese país. Sin embargo, aquí pongo una ñapa en la columna y es, queda ñapa. Quedamos debiendo en lucha contra la corrupción. Es algo que me causa una profunda decepción. Pero nos quedan 9 meses para llevar a la cárcel a quienes se aprovechan de la confianza del presidente para enriquecerse con el dinero de nuestros impuestos. Esa es una realidad, una tristeza que tengo en el corazón, en el alma, y que deben tener muchos, y que no podemos tapar. Así como celebro, mire, celebro en 4 páginas todos los logros del gobierno, uno no puede tapar que la corrupción nos ha ganado la batalla también en este gobierno. Pues obviamente no apareció en este gobierno, ni seguramente seguirá con este gobierno, pero era una de nuestras promesas, acabar la corrupción. Y desafortunadamente hay gente robando. Y ahí han ido saliendo los escándalos. Y van a salir más. Porque hay gente que tiene una agenda distinta, acabar las brechas de desigualdad, alcanzar la paz, a preservar el planeta. Su agenda es el bolsillo, es enriquecerse, y eso da rabia. Yo aquí les voy a contar una infidencia, no tengo que hacerlo, porque no estoy obligado, ya no soy funcionario público, pero mi declaración de renta de este año son casi 1.000 millones de pesos que tengo que pagar. Hice unos abonos, todavía debo, siempre me ha tocado, mientras he estado en la política, hacer, ¿cómo se llama esto? Acuerdo de pago con la DIAN.
en el transcurso de los 7, 8 años que llevo aquí he hecho 2 o 3 acuerdos, los he pagado, los he cumplido. Son muy difíciles, son cuotas muy altas mensuales. Si me han visto desaparecido estos días de las redes, de la actividad política, es que me toca ponerme a trabajar para pagarle 1.000 millones de pesos al Estado, porque en eso van a terminar en menos de un mes esos 900 y pico millones con los intereses, porque son altísimos, porque no tuve con qué pagar ese poco de plata. Entonces, si he estado perdido, no he estado ausente, no es que me retiré de la política, es que me toca ponerme a escribir y a trabajar, porque tengo que pagarle a mi país 1.000 millones. Y yo soy de los que le juega limpio. Entonces, acuérdense, cuando apareció la ley que nos obligó a mostrar las declaraciones de renta, la sorpresa que nos llevamos, ¿no? Casi todos los políticos con saldo a pagar 0 pesos. 0 pesos, ¿no? Eso es facilísimo, es conseguir un contador chévere, que le oculte a uno cosas, que le oculte ingresos o que lo ponga a generar algunos gastos. Y yo nunca he hecho eso. Pueden mirar mis declaraciones de renta de los últimos 10 años y les puedo asegurar que por lo menos he pagado más de 6.000 o 7.000 millones de pesos. Esa es mi realidad, porque pues cuando era escritor y era exitoso y mis series se vendían y ganaba mucha plata, pues adquirí muchas cosas que hoy me están pasando factura porque tengo bienes improductivos totalmente, no tengo rentas. Y eso me ha hecho que pues, me toque reorganizarme, vender por aquí para salir de un hueco, tapar otro, pero digamos que todo de corazón, como lo dije en un tuit, no me arrepiento ni un solo día de haber pasado por la política. Estar cambiando, intentar, que esa es mi frustración y mi dolor, intentar cambiar las costumbres políticas y no haber podido. Porque mi partido, al que me invitaron a hacer un cambio, no está pensando en eso. Obvio, la mayoría sí, pero hay una cantidad de gente, por 1, por 2, por 10 o por 20, que estén robando, nos cagan la cara a todos y nos hacen ver como unos ladrones, como unos corruptos, que no lo somos. Y ese es el dolor que tengo, que uno deje todo, sus ingresos, su bienestar, su tranquilidad, la tranquilidad puta que no se imaginan, dormidas a las 10 de la mañana, para venir a cambiar un país y que dentro del mismo partido de uno haya gente que esté apostando a otra cosa. Y eso es lo que no soporto, por eso también di un paso al costado cuando vi que me tocaba validar con mi presencia candidaturas de personas que se han dedicado a otras cosas. Entonces, hay que seguir apostándole al cambio. Vamos a votar, yo estoy apoyando a Iván Cepeda y lo que más deseo es que gane la consulta y la gane con muchos votos y que en primera vuelta, si le metemos duro, podamos salir de este asunto de una vez, porque en segunda vuelta yo les digo, pues no quiere decir que no vamos, que perdamos, pero es más difícil porque ya se unen todas las fuerzas. Hay que aprovechar el papayazo de que esta gente es muy floja para unirse, los egos son muy altos, muy grandes y tal vez van a llegar 5, 6, 7 candidatos con muy buen poder a esa primera vuelta y ahí es donde tenemos que apuntar a ganar esa elección en primera vuelta, porque en segundo ya todos se van a unir contra nosotros, todos, el centro y la derecha, todos se van a unir contra nosotros y ahí se vuelve más difícil la cosa. Así que voy a leer aquí unas preguntas. Iván, presidente, sí señor. Vamos con Iván. Sí, pues a mí me dicen ingenuo, la verdad es que no es que yo sea ingenuo, sino que es que uno cree en la gente, la verdad. Para el libro del Senado es uno de los que estoy escribiendo, Jesús. Pero bueno, ahorita voy a publicar una novela. He estado trabajando muy duro estos días en esa novela. Como yo les conté a ustedes, yo me pude financiar los 2 años anteriores gracias a que RCN me compró una novela. Me la pagó incluso por adelantado. Con eso tuve caja para 2 añitos, se me acabó. Tengo que cumplir y pagarle esa novela a RCN. Gracias a ellos pude estar en prosperidad social, donar mi salario completamente, todo mi salario, nunca me he pagado ni un peso del Estado.
ni como senador, ni como director de Prosperidad Social. Todo mi salario, ustedes lo pueden ver en 2 obras, una escuela en Codazzi Cesar, la pueden preguntar, en la finca El Toro, una escuelita que le hice a los niños con mis salarios, un parquecito en Girardot, un acueducto por allá que le pusimos a unos indígenas en la sierra, bueno, varias donaciones pequeñas, nunca un solo centavo. Y bueno, de senador pues ya muchas veces lo he contado. Y por eso, gracias a que me compraron esa novela, pude estar en la política 2 años, se me acabó la plata en la campaña, invertí una plata en esta última campaña, cuando tocó dar un paso al costado lo di sin ningún problema, porque aquí lo importante es mantener la presidencia, lo importante es ganar las mayorías del Congreso. Tengo también unos reparos en esa lista que se conformó porque se le dio aval a casas políticas que aplastaron a nuestras bases, que estaban muy ilusionadas con que por fin los dejaban participar, por fin podían participar en una consulta interna, pero ¿qué pueden hacer frente a casas políticas que tienen miles de millones de pesos y de contratos? Ahí tengo un desazón, entonces haciendo de tripas corazón, como decía mi mamá, me toca ir a votar por una lista para elegirle la esposa al alcalde de Barrancabermeja. Con mi voto se la voy a elegir para elegir a familias que viven de la contratación del Estado. Con mi voto lo voy a hacer porque los demás son gente buena, que merece el voto, y pues tenemos que tener ese tapabocas listo para poder votar por esa lista, porque si no tenemos ese 55-86, olvídenlo, vamos a volver, y yo no sé si en un congreso de una lista encabezada por Álvaro Uribe, porque este país sigue todavía ciego, de pronto ya no sean 13 curules del Centro Democrático, sino 20 o 25. Y eso hace que las cosas se pongan más difíciles, y el riesgo, que lo dije en la pasada columna, de las contrarreformas. Cuando ellos vean que no tenemos las mayorías, si es que no le votamos duro a esta lista, cuando ellos vean que no tenemos esas mayorías, pues lo que va a pasar acá es que nos pueden contrarreformar. Arman el proyecto, lo he dicho varias veces, artículo único, deróguese la ley número tal de 2000 tal, y chao, se vota y se derogan las reformas, que ha sido el legado del presidente Petro. La reforma laboral y la reforma pensional, que incluso ahí sigue todavía embolatada. Entonces, bueno, no ha sido perfecto, pero hemos avanzado, sobre todo en lo social, que es lo que me tiene muy contento. Yo que he recorrido este país he visto llorar campesinos, llorar, se les salen las lágrimas de felicidad recibiendo su tierra. Y eso ya paga todo, eso ya paga absolutamente todo lo que cualquier sacrificio que hayamos hecho ustedes y yo, paga ver los campesinos llorando con su sudor, con su ropita vieja, ajada, con su pobreza, con sus manos destruidas, recibir tierra y decir, es mía, me la entregó el gobierno del cambio. Eso paga todo. Ver los viejitos que estaban postrados por allá en una esquina de sus casas como estorbos, recibiendo sus 230,000 pesitos, felices, eso paga todo. Y los soldaditos de ese video que se hizo viral, bailando al lado del cajero electrónico de felicidad porque ya no recibían 200 sino 1.000.000, eso paga todos los defectos que se han tenido, pero no me borra el dolor de que la corrupción siga. Eso sí, no me lo borra. Pero tengo la esperanza que una persona como Iván Cepeda, que es un hombre muy honesto, como lo es Petro, yo de Petro, miren, les puedo jurar que nunca Petro se robaría un centavo. Pero la gente que está alrededor sí ha aprovechado al Estado. Ellos sí saben para qué es eso.
Pero con Iván Cepeda aspiro a que se rodee mejor. Porque Iván Cepeda igualmente es un hombre muy honesto. Entonces, en ese caso, yo creería que esa lucha que estamos dando por cambiar las costumbres políticas, por acabar la corrupción, de pronto se vea cristalizada ahí. Esa sería la esperanza que tenemos nosotros ahora. Así que, compañeros, les voy a leer acá otros minuticos. Ya vamos a completar la hora. Que cómo se colaron eso en el Congreso. Pues yo tengo que decirlo. Aquí los que daban avales eran los directivos de los partidos. Y ellos tienen que responder por esos avales que dieron. De gente que no... Yo entiendo, y con ese cuento es que a uno le dicen, no, pero es que no hay que ser sectarios. No, es que Bolívar es muy sectario. No es que sea sectario. Es que hay gente impresentable. Y uno no puede decirle a un país que está haciendo un cambio con gente impresentable. Sergio Andrés. Gracias, hermano. Con gente impresentable. Uno no puede hacer un cambio con esa gente. Nos ha tocado mamárnoslo y comernos esos sapos para que no nos digan sectarios, pero no es que nosotros seamos sectarios ni puritanos. Pero sí tenemos que cumplir la promesa del cambio. El cambio no era solamente en la inversión social, era un cambio de costumbres políticas, era un cambio en la mentalidad ambiental, que en esa de pronto sí hemos avanzado. Era un cambio que yo también considero que tiene que ser espiritual. Si no cambia la persona, pues no cambian las cosas. Tiene que cambiar el hombre también, tiene que cambiar también el espíritu de las personas, la mentalidad, decía Jorge Eliezer Gaitán. Porque a veces tenemos mentes pequeñas. Y por eso, y yo vuelvo, qué pena que me haya retrasado con eso, a insistir en la escuela de formación política. Pues prácticamente estas alocuciones de los domingos son como una abrebocas de eso, porque ahí vamos a tener que ir aprendiendo cosas. Pero yo tengo ya una lista de gente que se me ha ofrecido como invitados para dejar sus conocimientos aquí, para que nos enseñen cosas. Y yo quiero que esto se masifique, que todo el mundo va a estar en la escuela. Lo que pasa es que esta semana me habían quedado a entregar la base de datos para empezar la inscripción, pero no me la entregaron, entonces aspiro que esta semana sí ya yo pueda colocar, por ahí a mitad de semana, el formulario de inscripción a la Escuela de Formación Política, y ustedes ahí dicen si quieren estar como instructores, si quieren estar como alumnos, como sea, pero yo sé que esto va a tener futuro. Yo creo que eso es a lo que me voy a dedicar. Yo estoy un poco decepcionado de la política, no veo cambios en las costumbres políticas, no los hicimos nosotros, era la promesa, pero hay que hacerlos algún día. Y hay que empezar con la conciencia política, que la gente aprenda, por ejemplo, que no me reprendan aquí cuando digan deje de dividir, o que es que lo importante es ganar. No, hay que ganar, y en política hay que ganar, pero hay que saber ganar también, porque también hay triunfos que salen costosos, hay ayudas que restan, hay que aprender eso. No, que es que súmele allá porque es que ese candidato tiene 50,000 votos. Listo, yo lo traigo para acá. ¿Y cuántos votos pierdo ante la gente que está anhelando ese cambio cuando yo me siente con ese político en la misma mesa? Todo eso hay que aprenderlo. Y yo creo que a nosotros nos ha salido costosísimo que estos impresentables estén ahí, haciendo marrullas, haciendo cantidad de trampas. Eso que pasó esta semana con lo del título de esta chica no tendría por qué ser. ¿Por qué tenemos que someternos a ese desgaste, darle esa papaya tan grande a la derecha para que nos digan ladrones, mentirosos, falsificadores, corruptos, solamente por darle un puesto a una persona? No joda. Póngale en otro lado, donde pueda. Yo, por ejemplo, no tenía el título el año pasado y me dieron un cargo donde no se necesitaba el título. Ya lo tengo, ya terminé mis estudios, esa cosa. De hecho, me estoy inscribiendo a una maestría. Pero, ¿por qué no hacen lo mismo? Busquen el sitio donde, de acuerdo a su nivel
de preparación pudiera estar sin hacer todas esas marrullas. Todas esas cosas nos han desgastado. Y aunque nosotros estemos aquí sacando pecho de que tenemos 44%, pues habría podido ser 50%. Si no pasan esas cosas, no nos conformemos, habría podido ser 60%. ¿Por qué en México Andrés Manuel López terminó con 78%? ¿Y por qué la señora de hoy tiene lo mismo, casi 80%? Porque se la juegan integralmente, totalmente. No solamente conformarse con que hicimos unas cosas bien, pero quedaron otras regular y otras mal, no. Bueno, y ya para terminar quería decirles que esta semana entrevistaron al señor Daniel Quintero y dijo una mentira. Que yo estaba siendo investigado por los PAS, pura mentira, y que no habíamos hecho los PAS. Voy a ver si puedo mostrarle aquí fotos. Ya empezaron a construirse más del 70% de los PAS, ya hay unos que están muy avanzados y que se van a entregar este año. Y saco pecho porque en un año que estuve, dejé contratadas 250 horas y estos 150 PAS se están haciendo. Él dijo es que no se estaban haciendo. Lo mismo que dice un concejal de Bogotá y les creen. Voy a buscar acá las fotos y les muestro cómo están quedando de lindos además. Están quedando bien bonitos. Obras bellísimas. Incluso estas fotos que les voy a mostrar son de hace más de un mes. Registro fotográfico. ¿Cómo están quedando? No, una belleza. Ojalá todos los funcionarios puedan sacar pecho con obras que se contraten, se inventen, porque la ideamos, la diseñamos, la contratamos, la financiamos. Ojalá todos pudieran hacer eso. Una belleza como están quedando. Igual yo voy a publicar esta semana un hilo con todas las fotos de todos los PAS que se están construyendo en Colombia, que ya están avanzando. Han arrancado más de 40 ya su construcción. Esta semana creo que arrancaban en Santa Marta. No, 47 arrancaron construcción hace rato. Ya hay muchos muy adelantados. Hay que pensar que no me están bajando acá las fotos. A ver si me bajan acá. Porque el señor está bravo porque no lo dejaron inscribirse. Si se había advertido que se había pegado un tiro en el pie al retirarse de la consulta y hacerlo extemporáneamente porque había un plazo para retirarse que era del 26 de septiembre al 3 de octubre, no se retiró y bueno, terminamos pagando los platos rotos nosotros. Entonces anda desesperado diciendo mentiras. Bueno, no me abrió qué pesar. No me abrió el archivo para mostrarle las fotos de los PAS. Pero esta semana, mira, aquí están. Miren que están hablando paja. A ver, Montelíbano, señor Quintero, mentiroso. Señor, ¿cómo se llama el otro? El concejal de Bogotá, mentiroso. Vea el PAS de Montelíbano, ¿cómo va? Miren el PAS de Tierra Alta, ¿cómo va? Miren el PAS de Puerto Libertador, ¿cómo va? Miren el PAS de Valencia, Córdoba, ¿cómo va? Miren el de... Perdón, quito un momentico acá estas cosas que no me dejan ver. Miren el PAS en Bolívar, el de María la Baja. PAS de María la Baja. En Córdoba. Miren el de Zambrano Bolívar. Ya arrancó obra. El de Carmen de Bolívar. También se está haciendo. El de El Guamo. Ahí se está avanzando. El de Arenal. El PAS de Arenal. El PAS de San Pablo. Por favor, para que le digan que debe ser mentiroso. El PAS de Simití. El de Morales. Son plazas de mercado con comedor, con cocina comunitaria, con puestos. Todas esas obras las hicimos en un añito que estuve. 150 PAS, ideados, diseñados y contratados. Y me han boleado toda la mentira que han querido y lo que a mí me da hasta pereza defenderme porque estoy esperando que les inauguren. Miren el de Santa Rosa del Sur. Miren el de Cantagallo.
Puntos de abastecimiento solidario en Cauca, los PAS de Cauca, que se demoraron. El de Caldono ya arrancó. El de Caloto. ¿Por qué se demoraron los de Cauca? Porque nadie quería hacerlos, porque por el orden público es muy difícil hacer contratos en esas regiones. Se demoraron muchos en contratarse. No es que yo haya hecho mentiras ni que haya burlado de la gente, sino que se dejó la plata, se dejaron los diseños, pero los de Caquetá, los de Chocó, los de Cauca, nadie los quería coger. El de Soacha, que me preguntan mucho, se dejó financiado con el diseño. Falta la licencia, no la ha dado la alcaldía. Yo ahí no me puedo meter. Mire el de Caloto, mire el de Patía. Ya se arrancó obra. El de Mercaderes, bueno, ahí está arrancando obra. Los de La Guajira, mire el de Manaure en Cesar. Miren el de Fonseca, el PAS de Fonseca, ya cómo va. El de Codazzi, el PAS de Codazzi se está haciendo. Estas son fotos de hace mes y medio. Miren los de Norte de Santander, el de Cúcuta, el de Teorama. Aquí está el equipo listo a arrancar la construcción. Esto es de hace mes y medio. Este es el de San Miguel. Estos son en Antioquia, en Necoclí. Paz de Necoclí. El de San Pedro de Urabá. Los de Nariño. Mira el de Ricaurte de Nariño. Mire el de Vistahermosa Meta. Ahí está listo ya el campamento para arrancar hace un mes y medio. Ya tuvieron que haber arrancado. En Mapiripán. En Mapiripán hicimos en la Uribe Meta. En Puerto Concordia. Oigan, qué mentiroso. Han arrancado más de 47 de la construcción. Me siento muy orgulloso, sin experiencia, solo con ganas, con amor por este país. Todas estas obras las dejamos contratadas. Cuando llegué no había ni una obra contratada. Todas las inventamos, las estructuramos. Juepucha, todo el mundo me decía que no se puede, y yo sí se puede, y las empezamos a hacer, y ahí se están construyendo, carajo. Imagínense lo que hubiéramos podido hacer en 4 años, porque eso sí, yo me considero un volador sin palo haciendo vainas. Yo me sentí muy feliz en Prosperidad Social, y ahí están los resultados. Así que cuando les digan que es que Bolívar no hizo los PAS, que le mintió a la gente, mentira. Ahí están, con fotos, todo esto me lo mandó el constructor, todo con diseños, todos se están haciendo. Así que es una obra que existe. Y ayer, lo que me causó curiosidad, que el señor Quintero salió en Blue a decir que yo no había hecho los PAS, que le había mentido al país. Y todo. Mentirosos, mentirosos. Ojalá todos los funcionarios del gobierno hubieran dejado tantas obras contratadas. Ojalá. Y sé que muchos lo están haciendo, que también hay que tener la plata. Bueno, pero eso es lo que les quería contar. Muy contento de los PAS. Se van a inaugurar todos en este gobierno. Aparte de esto, 57 elefantes blancos que estaban tirados ahí, los recogimos de la basura, que estaban pudriéndose y los terminamos. Obras que sí llevaban 10, 15 años. Que ese señor concejal le diga la verdad a Colombia. Obras de 15 años tiradas y nunca criticado nada porque las dejaron tiradas a la derecha. Y nosotros en un añito, ya mire dónde van las obras. Y criticándome que porque se demoró el arranque. ¿Ah? Claro, se demoró el arranque en muchos porque no habían licencias, no las entregaron rápido los alcaldes, porque los lotes no cumplían, algunos no cumplían con los estándares o con las especificaciones, o porque nadie se metía a las convocatorias, los consultores, porque les daba miedo en las zonas de orden público, y todos se hicieron en zonas de orden público porque son en municipios PED la mayoría. ¿Ven? Pero bueno, dato mata relato, sigan calumniando, que cuando estén hechos, allá me voy a ir a tomar la foto. Con mucho orgullo, porque la verdad van a quedar muy lindos y con muy buenas especificaciones, la verdad. Yo vi el proceso en otras fotos, muy buen hierro, miren esto, muy buenas bases. Bueno, después les mostraré, voy a hacer un hilo sobre los PAS algún día. Bueno. Lo otro que se dejó contratado, y hay gente molesta por esto,
son la economía popular. Le entregamos en diciembre del año pasado, y si no estoy mal, en noviembre, ya un año, al Ministerio de Comercio, a Impulsa, 70.000 millones de pesos. Solo dejamos de Prosperidad Social del año pasado para entregar los incentivos de Capital Semilla. No sé qué ha pasado, no sé si no le han hecho seguimiento después de que yo salí. Ahí estos 70.000 se dejaron pagos, entregados para entregar los premios a las personas que se inscribieron y que salieron favorecidas. No sé qué ha pasado con eso, voy a hacerle seguimiento porque no sé qué ha pasado con eso. Pero obviamente yo salí de allá hace 6 meses, no sé qué ha pasado, voy a preguntarle al director para darles una respuesta sobre eso. Pues bueno, ahí está, quería contarles, bueno, salió muy bueno el programa de hoy, ya completamos ahora sí la horita, y nos vemos la otra semana. Yo creo que sería muy bueno que compartieran este video, porque hay muchas cosas de los logros que se han hecho en este gobierno y de los peligros que entraña que permitamos que la derecha vuelva en 2026. Bueno, aquí me despido, unos saludos a Gloria Bazán, a Jorge Morales, dice: soy uribista pero admiro su coherencia, gracias hermano, desde Nueva York. Cata Quintero, a Diego Beltrán, Jorge Morales, Jenny, John Weasley, Cata Quintero, bueno, Pablo Cardona, David Pardo, Carlos Libardo Hernández. Caipezún me acompaña desde la campaña del voto en blanco. Bueno, no, muy bien, muchísimas gracias, de verdad, lo llevo en el corazón. Aquí seguiremos tratando de impulsar esta candidatura de Iván Cepeda, de impulsar el 5586 con los zapitos que nos toca comernos, pero tenemos que seguir avanzando. Este país tiene que seguir avanzando y algún día podremos estar felices porque vamos a poder dar ejemplo de pulcritud, de transparencia. Y eso es lo más importante, que si cambia la política, que si se derrota la corrupción, va a haber más plata para inversión social y ahí sí podemos aspirar a la paz que se consigue cuando haya justicia social. La justicia social se financia con billete, con plata. Y esa plata hoy se la están robando. Bueno, chao, nos vemos. Gracias. Gracias por compartir. Un abrazo a todos. Chao.